Dios bendiga. Dios bendiga. Vamos dentro de unos minutos a iniciar con nuestro estudio bíblico para hoy, viernes, febrero 7 del 2025. Mirando así cuánto queda, estamos a ley de 3 lecciones más para terminar. Así es que ya tenemos que estar preparándonos, Iglesia del Calvario, preparándonos para poner la orden del nuevo currículo que estará corriendo por los próximos 6 meses, que viene siendo marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto del 2025. Ya estamos por terminar en este tomo 9 que hemos corrido desde septiembre 2024 y termina ahora en febrero 2025. Así que recordatorio, Iglesia del Calvario, para poner la orden, hoy entramos a la lección número 23. Dios bendiga a los que ya están conectándose, se están dando cita a nuestro estudio, nuestro encuentro de estudio semanal, representando a la Iglesia El Calvario bajo el ministerio de Reverendo Osvaldo Torres y Abigail Torres. Ya con el favor de Dios regresan de Puerto Rico mañana. Ya vienen de camino, ya se le acabó esa parte de sus vacaciones. Y les esperamos aquí en este frío, que estamos otra vez bajo una advertencia, un aviso de tormenta invernal que se espera ahora para el mes de febrero, de esas tormentas de nieve seria. Nos vamos preparando, serán unas áreas más azotadas que otras, pero igual seguimos con este frío y esta nieve y este hielo en las carreteras y casi todo congelado. En esta lección número 23 vamos a estar hablando de uno de los temas que casi no se tocan dentro de las iglesias, titulada ¿Cómo enfrentar el pecado sexual? Y vamos a estar enfatizándonos en algunos versículos del capítulo 5 de Primera de Corintios. Muy bien, así es que vamos a orar mientras los hermanos siguen reportándose. Padre nuestro, Dios del cielo, te damos gracias por tu amor, por tu favor y por tu cuidado. En este momento, Señor, estamos delante de ti con nuestra mente y corazón abierto, dispuesto para recibir la enseñanza en esta hora. Padre, que podamos meditar en ella, Dios del cielo, y que la misma encuentre cabida y espacio para que crezca y podamos nosotros aplicar la enseñanza de tu palabra en nuestras vidas día a día, que seamos testigos, Señor Jesús, del poder transformador de tu palabra. Te doy gracias, Señor, por cada hermano que está conectado y los que más adelante también estarán conectados en el futuro, Dios del cielo. Que tu presencia, Señor, esté con ellos. Te pedimos, Dios, que tú sigas cuidando de nuestros pastores. Te damos gracias por la oportunidad que tú les concediste, Señor, de poder estar ellos compartiendo en familia, Señor amado. Que Padre Celestial, tú les traigas de regreso a casa con bien. La Iglesia del Calvario, Señor Jesús, te doy gracias por ella, por los hermanos, por cada líder, Dios del cielo, que tú has puesto, Señor amado, para estar al frente de la iglesia, Señor, durante la ausencia de nuestros pastores. Te doy gloria y honra, Señor Jesús. Amén y amén. La verdad central nos dice que una iglesia local debe confrontar en amor, palabra clave, confrontar en amor a un miembro envuelto en inmoralidad sexual impenitente, y esto es por el bien de la persona y de la congregación. Impenitente significa o es de una persona que insiste en sus pecados y no se arrepiente. Y esta persona o personas que llevan una vida de pecado, de inmoralidad,
deben de ser confrontadas por el bienestar de la misma persona como por la salud de la misma iglesia, de la congregación. Vamos en esta hora a estar viendo el consejo y cómo Pablo confrontó a la iglesia de Corintios, y nosotros como iglesia de hoy día, igual manera aprendemos del modelo o del ejemplo y la razón por la cual es necesario que no pasemos por alto o ignoremos este comportamiento de pecado dentro de la iglesia. Como ya les dije, el tema de la sexualidad es un tema que incomoda a muchos dentro de la iglesia. Es un tema que lo consideran tabú, es un tema que no se trata con la seriedad o el tiempo, la profundidad que debe de ser tratada. Y cuando sí se trata, pues uno se incomoda en escuchar la enseñanza y prefieren no hablar o no participar dentro de la iglesia o del tema. Pero es necesario, como ya les mencioné, y como Pablo también nos enseña a nosotros en su carta a los Corintios, la importancia de tratar este tema porque es algo que puede hacer daño y afectar el testimonio y la armonía de la iglesia. Es necesario corregir con justicia todo tipo de práctica dañina. No es exclusivamente esta, sino todo comportamiento, todo vicio, toda actitud, todo comportamiento, toda inmoralidad debe de ser tratada con justicia. Las actitudes tradicionales que son dañinas, también hay que mantenerlas claras de cómo identificarlas y cómo tratarlas para asegurar de que todas las personas que necesitan esta corrección o necesitan esta disciplina sean personas que reconozcan el valor que todos nosotros tenemos como miembros de la iglesia. Somos personas creadas a la imagen de Dios y que entendamos cuál es nuestra posición. De manera que cuando nosotros reconocemos quiénes somos y el valor que tenemos y lo que nosotros representamos, que hemos sido hechos a la imagen de Dios, también podemos tener mejor lo que es la visión que Dios tiene para la iglesia. El tema de la inmoralidad sexual no es un tema nuevo, no es de estos tiempos, es un tema que ha venido afectando el cuerpo de la iglesia por mucho tiempo. Después de todo, el pecado de la inmoralidad sexual es un pecado contra el mismo cuerpo. Y por esta razón es que en el texto, el versículo clave, Pablo nos deja saber, Primera de Corintios capítulo 6, los versos 19 y 20, nos deja saber el porqué el porqué la inmoralidad sexual es un pecado contra el cuerpo, y es importante que lo atendamos por esta misma razón. Cuando él dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Cuando nosotros entendemos que a través de la Biblia este tema se trata, porque se relaciona con la misma persona, con nuestro cuerpo, y también afecta la armonía del núcleo familiar. Tanto en el núcleo familiar como el cuerpo de Cristo también se ve afectado. Y en esta primera parte, los versículos 1 y 2 de Primera de Corintios capítulo 5, vamos a leer para tratar la importancia que enfoca Pablo de no excusar la inmoralidad. Primera de Corintios 5, versos 1 y 2 nos dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles,
tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debierais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? La semana pasada estuvimos hablando en el punto de la importancia de la unión y cómo la desunión daña a la iglesia, de dejar aparte al lado hacer esas preferencias o decir que el ministerio de fulano de tal o el concilio o el liderazgo de estas personas es mejor que el otro. Pablo, después de haber hablado este tema o el problema de la desunión, ahora pasa a abordar otro de los problemas serios, un asunto serio que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto. Así que en este capítulo 5, tanto en el 5 y el 6, tratan con más abundancia acerca de lo que es el cuerpo de Cristo, el valor y la visión que Dios tiene para con nosotros que somos la iglesia. Somos los miembros, las partes esenciales, la que edifica la iglesia aquí en la tierra. Este capítulo, Pablo confronta un serio problema que estaba ocurriendo dentro de la iglesia. Y este serio problema se trató de una persona o un hombre que estaba llevando a cabo una relación sexual con la mujer de su padre. En el versículo 1, Pablo especifica claramente cómo este miembro de la iglesia, este hombre de la iglesia, estaba manteniendo una relación sexual con su madrastra. Un pecado que el mismo Pablo dice, ni hasta los mismos inconversos, hasta los de afuera, son claros en condenar este tipo de conducta. Este hombre Pablo identifica quién era y Pablo identifica el pecado y señala el pecado de la inmoralidad que estaba cometiendo el hombre. No dice si este hombre sí se había casado con ella o simplemente mantenía esta relación. Sea que se haya casado o no, estaba cometiendo esta inmoralidad. Y Pablo estaba muy preocupado por el pecado que estaba siendo practicado y aceptado por este hombre dentro de la iglesia y cómo esto iba a afectar a las demás personas, a los otros creyentes dentro de la iglesia. Así que Pablo, con esa autoridad que ya había sido otorgada por Dios mismo, da estas instrucciones. Y Pablo es bien directo, él es bien claro y él es bien detallista. Cuando da una instrucción o cuando va a corregir algo, él es claro. No deja, él no le da vuelta al asunto, no le pasa el pañito, él va directo al clavo, al punto, es claro y es directo. Y lo habla con esa autoridad, no con una aspereza para avergonzar o para destruir a la persona. Más bien lo hace con el propósito de que debe de haber una acción que corresponda justamente con el problema que está enfrentando. Recuerden, la unidad que estamos tratando en esta ocasión, la número 4, es confrontando o aprendiendo a cómo lidiar con estos problemas que la iglesia puede tener o enfrentar. Así es que Pablo, con esa autoridad y con sus instrucciones claras y detalladas, exige que el liderazgo debe de llevar, la iglesia debe de reunirse y tomar acción, carta en el asunto, contra el hombre que estaba cometiendo este pecado. Así es que la instrucción específica que da Pablo es que este hombre debería de ser expulsado de la congregación. Ya le dije, el tema, la verdad central nos dice la importancia de tratar y lidiar y confrontar con amor
a un miembro que está envuelto en esta inmoralidad sexual, o es impertinente, es terco, es una persona que insiste en permanecer en su vida de pecado. Y la razón por la cual Pablo fue directo, y parece algo muy fuerte, pero tenía dos razones, las dos razones claras por la cual Pablo da esta instrucción a la iglesia, la necesidad de reunirse y atender y expulsar al hombre fuera de la congregación de la iglesia. Era por dos razones. Número uno, a los creyentes se les recordaría la naturaleza engañosa y destructiva del pecado, y que cada uno debería de examinar su propio corazón. O sea, está haciendo a relucir a que no ignoréis las artimañas del enemigo, a que no minimicen la seriedad que causa el pecado, el daño que causa el pecado en la persona, en la iglesia. Y cada persona es llamada a hacer un examen propio, a caer, a realizar la seriedad y el daño que hace el pecado, que el poder del pecado no es algo por la cual se debe de tomar liviano y se juega. Hay que reconocer que el pecado es dañino. No vamos a estar tampoco poniéndole, categorizando la seriedad de un pecado. Pecado es pecado. Lo que fue mal ayer sigue siendo mal hoy, seguirá siendo mal mañana. No es excusar ni justificar ni decir esto no es nada, no es cosa grande. Cualquier cosa que vaya contra Dios, con cualquier cosa que pueda interrumpir la relación con nuestro Dios, la armonía de la iglesia, puede poner a riesgo el bienestar de cada persona, como también la armonía en general de la iglesia. Así es que Pablo, al dar esta instrucción específica de que debería ser expulsado, es también poner a las demás personas, a los otros creyentes, a reconocer las consecuencias de sus acciones. El segundo punto es también importante, por la cual Pablo da esta ordenanza. Dice que el hombre que vive en pecado tendría la oportunidad de arrepentirse. Si no se arrepiente, entonces debe de ser expulsado. Pero el propósito, la misión principal de ser confrontado o enfrentado con amor y con justicia es con el propósito de que se arrepienta y sea restaurado. Y esto también le ayudaría a recordar al resto de los creyentes de Corintios cuál es el anhelo de Dios para cada uno de nosotros. El anhelo de Dios es restaurar a los pecadores a tener una relación correcta con Él, con Dios. Así es que cuando se enfrenta con amor y con justicia, se le da la oportunidad, o la misión principal es de que la persona se arrepienta y pueda restaurar su relación con Dios y pueda volver a levantarse. Estas son las dos razones principales por la cual Pablo le ordena directamente a que lleven esa reunión, lleguen a esa conclusión. Si no quiere arrepentirse, si quiere continuar viviendo de esa manera, entonces es necesario de que sea expulsado, y así entonces protege tanto el bienestar de la iglesia y el testimonio de la iglesia, y la misma persona o se restaura, se restablece, o es echada y condenada para siempre. Es la opción de la persona. Así que Pablo enfatiza que Cristo es la cabeza de la iglesia. Vuelve a recordarle, recuerde cuando estábamos hablando acerca de la unidad, y la armonía dentro de la iglesia, es recordar que todos nosotros servimos a un solo Dios, que todos nosotros somos servidores y Él es el amo. Nuestro Señor Jesucristo es el amo, y de la misma manera en esta ocasión, en cuanto al orden de la iglesia, recordándole que Cristo es la cabeza de la iglesia y que el templo es donde mora el Espíritu Santo.
Y ahí es donde físicamente, cuando venimos a hablar, no estamos hablando de un edificio como tal, estamos hablando de nosotros. La iglesia somos nosotros, el organismo vivo, somos las personas que hemos estado de acuerdo y reconocemos a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador. Así es que como iglesia, ahora nosotros, nuestro cuerpo ha sido comprado por la sangre del Cordero de Dios, que ahora le pertenece a Dios, nosotros le pertenecemos a Él, y es donde mora el Espíritu Santo dentro de nosotros. Así que, por tanto, la iglesia de Corinto debía de estar actuando y debería de actuar bajo esa autoridad, que es su autoridad, es la cabeza, que es Cristo, y bajo el liderazgo del Espíritu Santo. Así que por esta razón Pablo enfatizó que los creyentes no debían tolerar, no debían de ignorar, no debían de tapar el pecado de otros cristianos. Es más, el enfocarnos también no es tan solamente tapar el pecado, es incluso procuremos que no seamos considerados culpables de pecado por asociación. O sea, que viene siendo, aunque seas tú el que no estás cometiendo el pecado, el hecho de que lo estás justificando o tapando o ignorando, vienes a pasar también a ser culpable por asociación. Entonces Pablo le está diciendo a la iglesia, a los líderes, que no tan solamente deben de evitar, ignorar, que no tan solamente no deberían de tolerar el pecado, sino también que procurasen no ser considerados culpables por asociación. Así que si este hombre se le permitiera continuar en su pecado y permanecer en comunión con la iglesia, su salvación estaría en juego, y que también podría desviar a otros y deshonraría a la iglesia y al nombre de Cristo. Entonces estamos viendo que no es tan solamente una persona la que se ve afectada, sino que está en juego su propia salvación, la persona que es impertinente, que continúa o desea seguir viviendo en su pecado, en su inmoralidad, sino que también puede causar y ser piedra de tropiezos para otros y desviar a otros a llevar una vida de igual manera, sin importancia, sin santidad. Deshonraría la integridad de la iglesia. La iglesia, nosotros somos los representantes de Cristo aquí en la tierra y somos llamados a ser una luz del mundo. Somos llamados a ser testigos de santidad. Somos carta abierta que el mundo ve nuestra forma de conducirnos. La moralidad del creyente es una moral diferente y alta comparada a la moralidad del mundo. Así es que nosotros tenemos que procurar de conducirnos de una manera correcta, y esto es lo que Pablo hace con la iglesia de Corintios, llamándole entonces la atención o dándoles estas instrucciones específicas a la iglesia en cómo tratar con este problema tan serio. La corrección y la disciplina tiene como fin conducir a la persona al arrepentimiento. Recordemos eso. Muchas personas ven como que la disciplina como un castigo, te vas ahí a la esquinita y es como una vergüenza y un señalamiento. Eso no es el propósito de la disciplina y la corrección. No es para humillar a la persona. Es más bien conducir a la persona al arrepentimiento y la reintegración a la comunidad cristiana. El objetivo de la disciplina de la iglesia es restauración, no la condenación. Vuelvo y lo repito, el objetivo de la disciplina de la iglesia es la restauración, no la condenación. Solo el poder de Dios
hace posible que las personas puedan ser transformadas. Y durante ese tiempo de la disciplina y de corrección es el tiempo de la persona reflexionar, de reconocer, restablecer su relación con Dios, y el poder de Dios es el único que puede transformar a la persona. El poder de Dios es el único que puede romper el control del poder del pecado sobre las personas. A los Efesios, Pablo les aconseja en el capítulo 4, los versos 22, 23 y 24. Es un consejo que se le da, y lo que tenemos que recordar de aquellos que han salido del viejo hombre, de la vieja vida. Y dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido por los deseos engañosos. Renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en su justicia y santidad, la verdad. Yo veo que está congelado en mi teléfono, está congelado. Yo no sé si ustedes están viendo igual. Déjame ver. Ok. Bueno, está en mi teléfono, estaba congelado. Yo espero que no hayan perdido nada. Efesios 4, verso 22 al 24 es la palabra que da Pablo para recordarnos que el control del pecado es roto solamente por el poder transformador de Dios. Así es que nosotros hacemos nuestra parte de despojarnos de aquellas cosas del viejo hombre, de los pecados que antes que practicaban. Tenemos que aprender a despojarnos de esas cosas. Nosotros hacemos nuestra parte en llevar una vida en santidad, en justicia, en obediencia, en sometimiento a Dios, recordando que cuando nosotros dependemos de Él, Él hace posible que nuestra vida sea transformada y renovada. Llenamos nuestra mente, en lugar de ocupar nuestra mente con basuras o cosas que no edifican, nosotros llenamos nuestra mente con las palabras de Jesús, con la lectura de las escrituras, y nos llenamos de vida cuando leemos su palabra. Ahora que hemos visto en estos primeros 2 versículos del capítulo 5 de Primera de Corintios cómo Pablo urge a no ignorar el comportamiento pecaminoso y procurar el bienestar tanto de la persona como la armonía del resto de la iglesia. En los versículos 6, 7 y 8 de este mismo capítulo vamos a entrar en la exhortación que trae Pablo en cuanto a la importancia de la purificación, de la santidad. Primera de Corintios 5, 6 dice: no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos, pues, de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de la malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. La hermana Seferina nos dice: debemos estar dispuestos a despojarnos. Es un trabajo de toda la vida. Ciertamente es. Esto es un trabajo de nosotros hacemos nuestra parte en someternos a Dios, en humillarnos a Dios, en las palabras que da el apóstol Pablo, en renovar nuestra mente, despojarnos del viejo hombre, de esas malas costumbres antiguas, y permitir y dejar que sea Dios el que vaya renovando y nosotros vayamos aprendiendo con el ejemplo de Jesús, hablar como Jesús habló, pensar como Jesús pensó, actuar como Jesús actuó. Cuando las personas ponemos nuestra fe en Jesús, Él nos cambia a nosotros de adentro para afuera. Los cambios externos no son importantes.
no impactan. El cambio que realmente ocurre en la persona, que de verdad transforma, es simplemente y únicamente por el poder que Dios nos da por medio del Espíritu Santo. Él es el que nos transforma, Él es el que nos cambia a nosotros, y es con ese poder y con esa fuerza que nosotros somos capaces de vivir una vida que le complazcan a Dios. Así que al parecer la iglesia de los corintios habían malinterpretado una enseñanza que se le había dado, y es el tema de la gracia. Es un tema que es el significado que quizás para muchas otras personas también vivan con esa confusión, que tengan ese significado distorsionado y no lo tengan claro, que este era el problema que estaba teniendo estos creyentes de la iglesia de Corintios. No entendían bien el significado de lo que es la gracia de Dios, o quizás malinterpretaron lo que significa vivir bajo la gracia de Dios, y estaban viéndolo como si fuera una licencia para vivir en pecado. Personas que dicen, ay, Dios me perdona, siguen viviendo una vida de pecado y dicen, ay, Dios es amor. Y como Dios es amor, Él me perdona y Él no castiga, o Él me libra. Él ha prometido que nada me va a pasar. Tú vas caminando por el peligro, pero vas caminando como tentando a Dios, porque tú piensas que la gracia de Dios es una licencia para tú hacer cualquier cosa, vivir como tú quieras, pensar como tú quieras, sin sufrir una consecuencia o sin tener en cuenta el resultado o el daño que tú estás haciendo, no tan solamente a ti como persona y poniendo en peligro tu propia salvación, sino también haciendo tropezar, haciendo daño a otras personas. Así que este era lo que Pablo estaba tratando con la iglesia de Corinto. Quizás tenían esta mala interpretación de lo que significa la gracia de Dios. La gracia de Dios de nosotros es perdonar, darnos un favor que nosotros no nos merecemos. Eso no quiere decir que eso es una licencia para nosotros vivir como nos dé la gana, vivir sin tener... vivir una vida libre de preocupaciones, en el sentido de que no hay consecuencia, o tienden a ver que no toman en serio el poder del pecado que lleva en la persona, no toman en serio, no recapacitan el daño que hace o que conlleva el pecado en las personas. Así que en lugar de ellos estar decepcionados, avergonzados por el pecado de este hombre dentro de su iglesia, en lugar de sentirse quizás avergonzado porque uno de sus miembros estaba llevando una vida inmoral, estos cristianos aparentemente ahí dice la palabra, jactaban. Es decir, como que lucirse, like very proud. Estaban complacientes. Hay una palabra en inglés que también se le dice condoned. No estaban condenando este comportamiento. Así es que por esta razón es que Pablo los reprende. Pablo es directo en sus instrucciones, en su educación, pero cuando tiene que hablar con fuerza, él lo hacía. Nuestro pastor Osvaldo Torres, él dice que algunos de nosotros predicamos el mensaje del marrón y otros el mensaje del martillo, porque hay unos que hablamos más fuerte y otros hablamos con firmeza, pero no con esa brutalidad, en el sentido de esa fuerza fuerte, esa rudez clara y directa. Y yo soy de esas personas así, bien directa, y quizás soy muy directa algunas veces, pero Pablo lo tuvo que hacer aquí con los corintios y tuvo que reprenderlo porque ellos
en su actitud, en su malinterpretación de lo que es la gracia de Dios, poniendo en riesgo el bienestar de la iglesia. Ellos pretendían que el evangelio y la gracia de Dios es abierta, y por eso es que Pablo los corrige en ese versículo 6, si no me equivoco, y le dice que no es buena vuestra jactancia, no es buena esa vanagloria. No dice que eres una iglesia perfecta, que una iglesia... Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. Es terrible que se estén vanagloriando. No hay vergüenza en ustedes. En la Nueva Traducción Viviente se los voy a leer estos versículos. Ok, es terrible que se jacten sobre dicho asunto. No se dan cuenta de que este pecado es como un pecado de levadura que impregna toda la masa. Desháganse de la vieja levadura. En paréntesis está ahí. Quotations, no paréntesis. Quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces será como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y de verdad. Hermana Sefirina nos dice también una palabra que el apóstol Pablo nos enseñó, y es que dice: todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Todo me es lícito, pero no todo nos conviene. Y es cierto. Somos libres, tenemos libre albedrío y podemos hacer todo lo que querramos. Pero hay otro versículo que más adelante se los voy a leer en Romanos 7. Tiene que ver con esta misma línea de pensamiento. No, give me a minute. Le dije que más adelante. Ok, así que en estos versículos Pablo, para describir esta actitud incorrecta de la iglesia de los Corintios, donde ellos se jactaban o se vanagloriaban por por su manera de conducir y de cómo, en lugar de enfrentar o confrontar esta conducta inmoral de este hombre, Pablo, para otra vez, utilizando sus metáforas, utilizando ejemplos que encajen en el corazón de las personas, en nuestro corazón, es utilizando el tema de la levadura, que un poco de levadura hace que se afecte toda la masa. Y eso es lo que Pablo le está diciendo, ignorando esta conducta de este hombre, que aunque sea uno, esa conducta de uno puede afectar al resto de la iglesia. Da mal testimonio a lo que es el evangelio. Y les está recordando nuevamente, ya nosotros veremos a pasar propiedad de Cristo. Él es la Pascua, Él es el Cordero que se presentó por nuestra culpa, por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. Y este Cordero Pascual, que viene siendo Cristo, ya nos ha hecho nuevo. Somos una masa nueva. Y en Él, gracias a ese sacrificio, es que nosotros debemos de vivir una vida en santidad, en pureza, reflejando que somos la luz del mundo, reflejando la santidad de Dios, viviendo una vida correcta. Y esto es lo que utiliza Pablo para demostrar, utilizando el efecto de la levadura en la masa, para hablar acerca de la naturaleza destructiva del pecado. Si se le hubiera permitido al hombre cometiendo este pecado sexual permanecer allí, otros podían ser llevados al pecado y el testimonio de la iglesia sería manchado.
aquel lo puede hacer, él lo puede hacer, pues entonces quiere decir que es aceptable, que está bien. Y Pablo le dice, no puede ser posible. No, pues recordemos, no es un asunto de automáticamente desechar a las personas. Es darle la oportunidad de ser corregida, de ser confrontada con la palabra, con las santas escrituras, para que corrijan y reconozcan y se arrepientan. Y el arrepentimiento es dar una vuelta completa y dejar de hacer eso. Así es que Pablo le está llamando en el versículo 8 de este capítulo 5 de Primera de Corintios. Pablo llama a los creyentes a celebrar continuamente esta nueva vida que se obtiene a través del sacrificio de Cristo cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él. Es un llamado a llevar una nueva vida. Somos transformados. Ese llamado que se le hace a los efesios es el mismo llamado que se nos hace a nosotros, la iglesia, y que nosotros reconozcamos que en Cristo, el que pagó el precio por nuestros pecados, el que ha hecho posible de romper el poder de pecado sobre nuestras vidas, que ya el pecado no tiene control de nosotros, que ya no tiene el control el hacer el mal, es que vivimos en esa fiesta, en esa nueva vida de pureza y alegría. La integridad es parte crítica en el proceso de santificación y por tanto, todo lo que nosotros hablemos o todo lo que nosotros hagamos debe de glorificar y agradar a Dios. Es ser íntegro en nuestra vida, en nuestro testimonio, en nuestros valores. Es parte de la santificación, es parte del proceso de la santificación. Por eso es que una cosa sí tiene que ver con otra. Más adelante, cuando te leas el capítulo 6 de Primera de Corintios, también Pablo habla y corrige ese error de que hay personas, tenían esa creencia de que la vida aquí en la tierra es separada, no tiene que ver nada con lo espiritual. Por eso entre el tema de las comidas, el tema de casamiento y todas estas otras distintas opiniones que estaba causando más daño en lugar de edificar a la iglesia. Así es que esa mentalidad de separar una cosa de la otra es como decir, yo soy cristiano más que los domingos si voy más que los domingos a la iglesia. O si en el orden que tenemos en nuestra iglesia son los martes, jueves y domingos, pues solamente soy cristiano durante esa mentalidad de cristiandad, de santidad, es solamente esos días de semana. Cuando es todos los días, haya servicio o no haya reunión, haya servicio o no haya servicio, todos los días nosotros tenemos que mantener esa mentalidad. Y todo lo que hacemos, lo que hablamos, hablamos o hagamos, todo debe de glorificar a Dios y no poner en vergüenza al evangelio o el poder del evangelio en nuestra vida. Todo debe de agradar a Dios. Nuestro constante deseo debe de ser agradar a Dios en cada aspecto de nuestra vida. Eso incluye en todas las áreas de nuestro corazón, donde se asientan también nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestras pasiones, nuestros sueños. Todas las áreas de nuestro corazón debe de estar abierto y disponible para que todo lo que salga de nuestra boca y todo lo que hacemos agrade a Dios. Ninguno de nosotros estamos libres de cometer pecado. Nosotros seguimos en esta carne como humanos y por eso está esa lucha de la carne y el espíritu constantemente. Y por eso es importante ese llamado de Jesús, dice de que permanezcan en mí, fuera de mí no pueden hacer nada. Y solamente con el poder de Cristo es que podemos tener la victoria. Nosotros debemos de permanecer conectados constantemente a diario
con Jesús. Por eso es importante la lectura diaria, la meditación diaria de las Santas Escrituras, y que nos llenemos nuestra mente de palabras de luz, llenemos nuestra mente de estas Escrituras, de todo lo que Jesús enseñó. Y ese es el trabajo del Espíritu Santo, a ayudarnos a nosotros a recordar todas las cosas que hemos aprendido de Jesús. Porque esta lucha que tenemos, es el peor enemigo que tenemos somos nosotros mismos. Y ninguno de nosotros somos libres de pecado. Y por esta causa, nuestra vida debería, al estar más cercanos a Dios y permaneciendo en Jesús, entonces deberíamos de pecar menos. ¿Por qué? Mira lo que le dice Pablo a los romanos, a los cristianos de la iglesia de Roma, capítulo 7, los versículos del 19 al 25. Es bastante extenso. Y dice: porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, o sea, el Espíritu. Pero veo otra ley en mis miembros, hablando en su cuerpo, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Qué miserables seríamos nosotros. El mismo Pablo lo dice. Dice: yo quiero hacer el bien, son mis intenciones de hacer el bien, pero esta ley de la carne que habita en mi cuerpo, en mis miembros, mi mente, mi mano, lo que toques, donde camines, donde te sientes, lo que consumas, todas estas cosas están conectadas. Y por eso les digo que todo lo que hagamos o hablamos debe de agradar a Dios y glorificar a Dios. Tengamos cuidado. Y nosotros reconocemos que esta carne, la lucha que tenemos en esta carne con esas pasiones que pueden levantarse y alborotarse, que si no estamos constantemente conectados con Cristo y no tenemos el Espíritu de Dios habitando en nosotros, que nuestro cuerpo viene a ser el templo del Espíritu de Dios. Por eso es todo lo que hagamos y nos pongamos y consumamos afecta a nuestro cuerpo. Es que Pablo dice, esta lucha es real. Y por eso es importante de que cada día nos purifiquemos, cada día nos despojemos del viejo hombre, que cada día nos renovemos nuestra mente y dependamos de Dios. Solamente Él nos puede librar de este cuerpo de muerte. Pablo dice, doy gracias a Dios. Ve que es por la gracia, por el poder de Dios. Doy gracias a Dios por Jesucristo, Señor nuestro, que Él es el que me ayuda, Él es el que me empodera, Él es el que me ha rescatado, me hace nuevo, me renueva. Y con mi deseo, que en mi mente está el deseo, la voluntad de hacer lo bueno, lo justo, lo correcto, que le agrade a Dios. Ese es mi deseo. Y como único lo puedo hacer es sometiéndome a Él. Nosotros reconociendo nuestras debilidades. No es justificándola y dándole rienda suelta, sino reconociendo que sin Dios no somos nada. Que sin su poder y sin su dirección, nosotros no podremos llevar una vida agradable a Dios. Nosotros vamos a ceder más a las concupiscencias, a los deseos de nuestra carne, cuando le damos rienda suelta y dependemos de nuestra propia justicia, nuestro propio entendimiento, en lugar de reconocer que no somos nada y que necesitamos de Él todos los días. Recordemos, Dios juzgará a los incrédulos,
Pero a nosotros como cristianos somos llamados a ser responsables de ocuparnos de que los creyentes que practican continuamente el pecado sean corregidos, afrontados con amor y con justicia, con la intención y con el propósito de que se arrepientan y sean restablecidos en la comunión de la iglesia y que su relación con Dios se restablezca y se profundice y se fortalezca. Dios juzgará al incrédulo, Dios juzgará al pecador, pero nosotros como iglesia también seremos juzgados y tenemos la responsabilidad de vivir de la manera según la ley de Dios. Los cristianos en la iglesia local, nosotros en nuestras iglesias, debemos enfrentar con amor a aquellos que están involucrados en inmoralidad sexual por el bien del individuo y de la iglesia. Es fácil decirlo y difícil de hacerlo, especialmente cuando hay esa excepción de personas. Debemos comenzar con una comprensión bíblica del pecado. Tenemos que entender qué es lo que dice las Santas Escrituras de lo que es el pecado, la naturaleza del pecado, las consecuencias del pecado, el poder del pecado. Tenemos que tener claro todo lo que la Biblia habla respecto a la influencia y el poder del pecado. Tenemos que tener claro la condición humana, nuestro estado, quienes somos, lo que nosotros representamos, hemos sido creados a la imagen de Dios, el valor que tenemos, el propósito y la visión que Dios tiene con nosotros como miembros de su iglesia. Y también reconocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. Y su deseo es que nosotros sigamos a Jesús. Él ha dejado con su vida ejemplos de cómo Dios espera de que nosotros llevemos una vida en santidad. La vida de Jesús, el ministerio de Jesús, sus enseñanzas que encontramos en las Santas Escrituras, es el guía, el modelo que debemos de seguir y conocer lo que Dios espera de cada uno de nosotros. La inmoralidad de cualquier tipo que sea, cualquier nivel que sea, en la vida de quienes se identifican como cristianos, porque el problema es que la persona es un pecador, porque el pecador va a practicar el pecado. Aquí el problema es de una persona que dice ser cristiano y lleva una vida de pecado. ¿Estamos entendiendo? Esta palabra no es, esta enseñanza no es para el pecador. Esta enseñanza es para ti y para mí que somos creyentes, que decimos que somos creyentes. Entonces esta palabra es para nosotros. Esta corrección es dirigida a aquellos que dicen ser cristianos y llevan una vida de pecado, una vida inmoral. Así que cualquier tipo de inmoralidad en las áreas de la vida que dice que es cristiano pero lleva una vida inmoral, esa es a la persona quien debe de ser corregida con el propósito de que se arrepienta y se restablezca su relación con Dios y se reintegre a la comunidad de fe. Este tipo de persona que dice ser cristiana y lleva una vida de pecado no debe de ser excusada ni tolerada. Los compañeros creyentes tenemos nosotros la responsabilidad de tratar con el cristiano ofensor por el bien de esta persona, por el bienestar del cuerpo total de la iglesia local y por el buen nombre del evangelio entre los no creyentes. La meta es el arrepentimiento y la restauración. Amén. Voy a cerrar con una oración esta clase y les voy a dejar un quiz al final. Padre Santo, Dios bueno, te doy gracias por esta palabra, por esta enseñanza poderosa, Señor, que nos hace a nosotros meditar y reconocer nuestro estado, nuestra
nuestra vida espiritual, nuestra necesidad de depender de ti cada día, de nosotros reconocer en qué áreas, Señor, estamos fallando y que tu Espíritu Santo nos guíe. Nosotros podamos reconocer, Señor amado, las áreas que necesitamos de rendirte a ti, Padre de la gloria, que tú trabajes en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, que todo lo que nosotros hagamos y decimos, que todo lo que consumamos, Señor amado, sea de agrado, sea de aceptación y glorifique tu nombre en todo tiempo. Te doy gracias por cada oyente, por cada estudiante, por cada vida que está escuchando y escuchará esta palabra. Padre Celestial, que sigan creciendo espiritualmente, que siga fortaleciendo su vida espiritual y que podamos, Señor Jesús, continuar trabajando en armonía, reconociendo, Señor amado, cuál es tu plan y tu visión para cada uno de nosotros como iglesia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que antes de dejarlos, les voy a dar 3 preguntas. Como ya les dije la semana pasada, son quizzes que les estoy dando y al final de la unidad, entonces las volveré a repetir con las respuestas. Pero estas 3 preguntas están relacionadas con lo que hablé precisamente hoy. A ver si captaron algo. Técnico, espero que tú también participes. ¿Correcto o incorrecto? ¿Correcto o incorrecto? La meta de la disciplina de la iglesia es la restauración, no la condenación. Número 2, ¿correcto o incorrecto? Dios juzgará a los incrédulos, pero los cristianos tienen la responsabilidad de encarar a los creyentes que pecan continuamente. Y la tercera te la voy a dejar como una selección múltiple. Dice, en el caso del hombre de la iglesia que cometió un pecado sexual del cual no se arrepiente, Pablo le dijo a los cristianos que A, llamaran a una reunión y expulsaran a esa persona de la asamblea. B, no lo disciplinaran y que esperaran hasta ver un cambio de conducta. O C, que oraran y ayunaran por él. Así que les dejo estas 3 de quiz. Ya veo que por lo menos hermana Iris respondió una en este quiz y le daré la respuesta al final de esta unidad. Gracias otra vez por acompañarnos. Dios te bendiga, Dios te guarde con el favor de Dios. Si algo cambia, le dejaremos saber, pero si no, nos vemos a la Iglesia del Calvario, los que están alrededor, en el servicio evangelístico el domingo en nuestro templo 221 de la East en Buffalo, Nueva York. Dios te bendiga, Dios te guarde. Esta es tu hermana Marilyn Colón, representando a la Iglesia El Calvario, el ministerio pastoreado por el reverendo Osvaldo Torres y su amada esposa Abigail. Bye bye.